se me atravesó la casa. Claro. Vamos a cambiar de tema. Detuvieron a un menor de edad que estaría involucrado en el homicidio de un ciudadano francés en Chicureo hace algunas semanas. Tendría 15 años. Max Frick nos va a entregar más antecedentes. Max, buenas tardes. Hola Toti, hola Pati, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, en La Pintana fue detenido ayer este menor de 15 años que habría participado el 28 de febrero pasado en este robo con homicidio ocurrido en Colina, en el sector de Chicureo. Va a hablar el fiscal con respecto a la audiencia que se desarrolló hace muy poco, en donde este menor fue formalizado por este delito y además quedó en internación provisoria. Sí, como bien sabrán, participaron 5 personas de este delito y a pocas horas se logró la detención de 5. Pero 4 de ellos efectivamente habían participado y uno se descartó su participación, pero se logró el apodo de un quinto. Y con ese apodo, más la declaración de una testigo reservada y la declaración de un coimputado, logramos la identificación del quinto partícipe de este delito. Fiscal, él es la persona que había escapado en un vehículo BMW, ¿o no? Y que se mantenía prófugo. Así es el conductor del BMW que se mantenía prófugo, el que dejó una chaqueta en las inmediaciones de ese vehículo. ¿Cuál habría sido su participación? ¿Él habría actuado apuñalando a la víctima? No, él no apuñala a la víctima, él tiene una participación junto a los otros de ingresar al domicilio, sustraer especie, él es el que tiene la primera persona en acometer a la víctima, tiene un enfrentamiento con él, lo golpea con un arma en su cabeza y luego está al lado mientras es apuñalado por otro de los imputados. ¿Quién mantuvo oculto a esta persona? ¿Tuvo alguna red de protección? No lo sabemos bien esa información. Él es formalizado por el mismo delito que todos, ¿cierto? Por el mismo delito de todos, robo con homicidio. Él es un menor, arriesga una pena que tiene un tope máximo. No sé si nos puede explicar eso, porque es ley RPA, ¿no? Sí, bueno, él, como los otros 4, fue formalizado por un delito de robo con homicidio. Son 5 imputados, 4 adolescentes y un mayor de edad de 18 años. Este delito tiene la pena más grave de nuestro ordenamiento jurídico, que puede llegar a perpetuo calificado en el caso de los adultos, pero en el caso de los adolescentes tiene un tope máximo de 10 años. O sea, lo que arriesga él con 15 años y sin antecedentes es 10 años de internación provisoria. Eso es lo máximo, o sea, para todos los menores. Para todos los menores en este tipo de delitos. Con esto policialmente se cierra el círculo, ¿no hay más personas implicadas? No hay más personas implicadas, con esto se cierra la participación de las 5 personas. Le agradecemos mucho al fiscal. Ahí nos comentaba Pati Toti, el fiscal de la causa, con respecto a la participación de este menor de 15 años que fue detenido el día de ayer por parte de la Brigada de Homicidios, luego de ser buscado durante varios meses, durante casi un mes, por su participación en este violento robo. Hay una imagen que nosotros exhibimos en Chilevisión Noticias que se da cuenta precisamente lo que decía el fiscal cuando llega este menor con una chaqueta de un equipo de béisbol de los Yankees de New York, la abandona en ese lugar y esa chaqueta incluso tenía manchas pardo-rojizas que podrían corresponder a la víctima. Seguramente se hizo el cotejo de toda esa situación y se pudo detener a este menor tras su participación en este robo que ocurrió el 28 de febrero pasado, cuando estas personas caminaron por la ladera de un cerro y accedieron a este exclusivo condominio ahí en la comuna de Colina, en el sector de Chicureo, lamentablemente con el final que todos conocemos, una golpiza a la familia de la víctima, quien por defenderlos recibió a lo menos 3 heridas cortopunzantes. Vamos a escuchar declaraciones de la Policía de Investigaciones, que fue la unidad que detuvo a este menor de 15 años, quien habría participado directamente en este hecho y posteriormente escapa en un vehículo hacia la comuna de Puente Alto. El día de ayer, en hora de la noche, dando continuidad al proceso investigativo, se logró la detención del quinto de los imputados relacionados directamente con el hecho que afectó a una familia el día 28 de febrero del año 2025 en la comuna de Colina, por el delito de robo con homicidio. Esta persona imputado es la última que se había determinado durante esta investigación que había perpetrado este hecho en compañía de los otros 4 sujetos. Fue detenido el día de ayer en la comuna de La Pintana. Esta persona está imputada en menor de edad y la participación que tiene una participación directa en la ejecución del robo con homicidio.
Bueno, nosotros estuvimos en el velatorio de Dimitri Weiler, este ciudadano francés que incluso presidía una agrupación de personas de esa nacionalidad y que tuvo una gran concurrencia de parte de muchas personas de su entorno cercano, su familia, sus amigos, incluso personas de la Embajada de Francia que llegaron ese día. Ese día nosotros pudimos conversar con la viuda, con Fernanda Cáceres, quien para nuestro asombro tenía su cara con evidentes marcas de golpes, lo que daba cuenta de la violencia con la cual operó esta banda, que estaba compuesta por 3 menores y un adulto de 18 años, ya que probablemente al ser golpeados sus hijos y también su esposa en el contexto de un cumpleaños, estaba de cumpleaños un hijo de esta víctima, es que entran estos sujetos y se produce este asalto. Lo que se deduce probablemente de esa situación es que este ciudadano francés salió en defensa de su familia y por eso que es apuñalado en el tórax. Incluso su esposa sale a pedir ayuda posteriormente y no se percata que él estaba lesionado, finalmente perdiendo la vida en ese lugar. Vamos a escuchar declaraciones de Fernanda Cáceres cuando se refirió a este hecho brutal que ocurrió con su familia el día del velatorio de este ciudadano de nacionalidad francesa. Estoy velando a mi marido y tengo que salir a hablar porque necesitamos justicia. En vez de poder abrazar a mis hijos, a mi familia, tengo que pedir algo tan sencillo como que se haga justicia, en vez de estar cobijada con los nuestros. No es justo. Bueno, 120 días de plazo de investigación, que es lo que estaba fijado ya en la formalización de los otros imputados en esta causa, periodo en el cual seguramente estos 3 menores, se suma ahora este de 15 años, van a permanecer privados de libertad en internación provisoria como medida cautelar, el adulto en prisión preventiva, a la espera de que esta carpeta investigativa que está elaborando el Ministerio Público junto con la PDI se pueda llevar hasta un juicio oral, en donde, ya lo decía el fiscal, para el adulto es un delito gravísimo, podrían haber penas ejemplificadoras, un presidio perpetuo calificado. Para los menores es más bajo porque ellos tienen una ley especial que es de responsabilidad penal adolescente y solamente pueden cumplir un máximo de 10 años. Esa es la pena que arriesga este menor que hoy cumplió acá con su formalización, su internación provisoria y seguramente ya va a ser recluido en un centro del Sename. Bueno, un crimen lamentable, cruel, donde deja una viuda, hijos también sin su papá, además ingresaron con violencia a la casa. Bueno, la verdad es que conmocionó al país cuando nos enteramos de esta noticia. Incluso a nivel internacional. Bien, claro, era un representante de la comunidad francesa en Chile también bien importante. Entonces, por supuesto, tuvo resonancia allá y más allá de eso habla como de la violencia con que se están concretando algunos delitos. Max, muchas gracias. Seguimos atentos, por supuesto, al desarrollo de esta noticia. Que esté muy bien. Gracias, Max. Chao, buenas tardes. Chao. Nos vamos a ir a una pausa, pero al regreso les vamos a estar contando sobre esta intensa búsqueda de 7 pescadores artesanales desaparecidos en la costa de Coronel.